Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Vivi, buenas tardes. ¿Cómo está? Jefe Nicolasa, ¿me escucha? Sí, señora, claro que sí. Ok, estamos dando una esperita que se conecten las personas porque no se han conectado, tan raro. Ya mandé el link al chat de Naviguía para mirar si se conectan, para poder empezar. Yo ya le aviso al grupo de COC. Vale, muchas gracias. Hola Vivi. Vivi, Hola, Martica. yo no sé qué pasa, qué le está pasando a esta aplicación. Aquí estoy, yo cambié mi nombre para que quedara, pero también te cambié el tuyo. No, Entonces yo lo voy a cambié el volver a mío. poner como Vivi. No por Ah, eso, pero yo también al cambiarlo por el mío, te cambiaron los dos, el tuyo y el mío. No sé por qué. tan Creo raro. que hay una actualización de la aplicación y cuando se cambia una a una persona de poema, se le Ujú. cambia todo. Entonces debe Ah, ser por eso. Entonces, si quieres, porfa, para que, bueno, déjalo así, no no, importa. dejémoslo ahí, pero No hay entonces problema. tú como tienes la cámara prendida, entonces como para decirles a todos. Dale, no hay problema. Pero aquí estoy en cualquier cosa que necesites. No sé quién está como el otro Fundación Poema, quién está, Karina. No sé. Voy a revisar. Hola, no, no sabemos, yo creo que no. Cuéntame cómo vamos con la resolución de los afectados. Ya se lo mandé. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos dando una esperita que lleguen más personas, a eso yo creo que las sillas Buenas estamos tardes. empezando. Buenas tardes.
Bueno, yo creo que vamos dando inicio. Por ahora voy a poner partir mi pantalla. Me dicen por favor si la están viendo. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a empezar como siempre con el pretest. Lo voy a poner acá en el chat. A ver, lo pongo en el chat. Ahí por favor ingresan. Vamos a empezar con el pretest. Acabo de poner en el chat de la reunión el, el link para que por favor iniciemos con eso. Me dicen si tienen algún problema para entrar. Si pudieran entrar, ya no me aparece ninguna respuesta. Sí, señora, lo estamos diligenciando. Listo, perfecto. Gracias. Faltan 2 zonas por responder. Empezamos. Démosle 2 minuticos más para que terminen de responder.
Bueno, yo creo que ya vamos entonces a dar inicio. Me dice, regálame un segundo que alguien no ha podido ingresar. Bueno, voy a compartir mi pantalla entonces. Hoy vamos a hablar de la ruta de cáncer infantil. Me dices, porfa, cuando lo estén viendo. ¿Allí ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Bueno, hoy vamos a hablar de la normatividad en cáncer, específicamente la ruta de atención de cáncer infantil, la ley 1388, la ley 1477 y la resolución 418 del 2014. Específicamente, la resolución 418 del 2014 es la resolución de lo que tiene que ver con el cáncer infantil. Ah, no resolvimos el pretest. Bueno, venga, les cuento entonces el pretest en un momentico. El pretest, el pretest, el pretest. Pretest, ¿dónde lo tengo? No, este no es. Bueno, no, el pretest está por acá. Listo. Entonces, ¿cuál es la ley de cáncer infantil por el derecho a la vida de los niños con cáncer? ¿Cuál saben, cuál creen ustedes que es la ley 13, la ley del cáncer infantil? ¿O alguno sabe cuál es? ¿No? Es la ley 1388 del 2010 por el derecho a la vida de los niños con cáncer. Esa es la ley de cáncer infantil. ¿Cuál es el foco del control del cáncer infantil? En este punto, el diagnóstico temprano es, digamos, el foco, dado que, perdón, el diagnóstico temprano y el tratamiento son el foco del cáncer infantil, puesto que no se puede hacer prevención en cáncer infantil. La resolución de la ruta de pacientes con sospecha o diagnóstico de leucemias pediátricas de Colombia es la resolución 418 del 2014, que habla todo lo que tiene que hacer un paciente con sospecha o diagnóstico de leucemias pediátricas en Colombia. Es uno de los hitos de la ruta de atención de cáncer infantil, entonces es la oportunidad de inicio de tratamiento desde el diagnóstico confirmado. Esa es uno de los hitos, porque la oportunidad entre el diagnóstico confirmado y la finalización del tratamiento no, se da entre el diagnóstico confirmado y el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Entre el inicio del tratamiento y la finalización del tratamiento, entre el inicio de tratamiento desde el diagnóstico confirmado y desde el primer síntoma, pues no podemos tener ese no se mide como tal como hitos. Y la resolución que normatiza todo lo que tiene que ver con las UACAIS o las unidades de atención de cáncer infantil es la resolución 1477 del 2016. Todo esto que acabamos de ver aquí en el pretest lo vamos a ver ahorita desglosadito en la presentación. Entonces, bueno, volvamos acá. Me dicen, porfa, si están viéndola bien la presentación. Vamos a hablar hoy de la ruta de atención de cáncer infantil. Vamos a hablar de normatividad específicamente. Este era el pretest. Entonces, esto ya lo hemos visto en varias presentaciones, pero siempre tengan en cuenta, recuerden que el cáncer es una enfermedad que ha ido aumentando en los últimos años, que para el año 2020 se tuvieron 19.3 millones de casos nuevos de cáncer y 9.9 millones de muertes asociadas a cáncer. América Latina o las Américas representan casi un 21% de la incidencia del cáncer en el mundo y un 14.2% de la mortalidad por cáncer en el mundo. El cáncer infantil, pues el cáncer infantil es una enfermedad rara en comparación con el cáncer del adulto.
Para el año 2020 se estimaron 262.281 casos, según, según la Organización Mundial de la Salud. Y la leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más frecuente o más común en la infancia, seguido de los tumores del sistema nervioso central, por acá, y posteriormente seguido de los linfomas. Entonces, 19.3 millones de casos. El cáncer infantil es infrecuente, representa entre el 1 y el 2% de todos los diagnósticos del cáncer, y las tasas de incidencia oscilan entre 100 a 180 por millón de personas menores de 15 años en el año. Recuerden que cuando hablamos de cáncer infantil, lo referimos a cáncer en menores de 15 años. Esta gráfica, ay, perdón. Esta gráfica lo que nos representa es que a medida de que ha pasado el tiempo, a medida que ha transcurrido el tiempo, desde los años 70 hasta el año 2008, la supervivencia de los pacientes o la probabilidad de estar vivos a diferentes años, a un año del diagnóstico, a 5 años del diagnóstico, a 3 años del diagnóstico, ha ido mejorando con el paso del tiempo, porque han habido avances en tratamiento, han habido avances en el diagnóstico, en detección temprana, mejora de las políticas, mejores lugares donde atender los pacientes, mayor población entrenada en reconocimiento de signos y síntomas. Entonces, vemos una mejoría con el paso del tiempo. Y obviamente, entre menos tiempo pase desde el diagnóstico hasta cuando se mide la supervivencia, pues esta va a ser más alta. Es más probable que un paciente esté vivo a un año después del diagnóstico a que un paciente esté vivo 5 años después del diagnóstico. Por eso ustedes ven estas gráficas de esta forma. Y a 10 años, pues va a ser más bajita la supervivencia. El cáncer es la segunda causa de muerte en niños de 2 a 19 años, y en países desarrollados el porcentaje de curación es cercano al 80%. Sin embargo, este porcentaje desciende de 10 al 20% en los países más pobres del mundo. El cáncer del niño y del adolescente va a rebasar las patologías infecciosas. Antes los niños se morían de diarrea, se morían de infecciones, algunas cosas inmunoprevenibles, se morían de cualquier cosa menos de cáncer. Sin embargo, el cáncer ha ido desplazando estas causas infecciosas con el paso del tiempo, y se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad relacionada con enfermedades en los niños. Según la IARC es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, la incidencia mundial reportada, es decir, los casos nuevos en un periodo de tiempo, está aumentando de 165.000 a 215.000 casos nuevos por año para los niños menores de 14 años y 85.000 casos nuevos para los adolescentes de 15 a 19 años. Esto nos da alrededor de 300.000 casos por año. En países más altos, las probabilidades de estar vivo después de un lapso de tiempo desde el diagnóstico, las probabilidades alcanzan un 84% en promedio y mejoran constantemente, incluso en áreas donde no hay recursos, pero que tienen programas de hermanamiento, programas de apoyo local e internacional, donde se formulan políticas que tienen que ver con la atención del paciente con diagnóstico de cáncer infantil. Sin embargo, todavía hay partes donde ni siquiera se llegan a diagnosticar los pacientes se mueren antes de ser diagnosticados y quedan registrados como cualquier otra causa de muerte. Hay países del mundo donde la supervivencia no supera el 20%, especialmente en países muy pobres, y esto se da sobre todo por falta de compromiso del Estado. Cerca del 84% de los cánceres pediátricos se producen en países de ingresos bajos y medios, y se estima que la probabilidad de supervivencia puede oscilar entre el 5 al 60%. ¿Por qué creen ustedes que se da, o por qué se creen que la mayoría de los casos de cáncer pediátrico se produce en países de bajos y medianos ingresos, en los países más pobres? ¿Por qué creen ustedes? ¿No? ¿Nadie? ¿No creen, no saben por qué? Bueno, pues se da porque en los países más pobres pues hay más niños. Recuerden que
los niños, pues donde hay mayor cantidad de niños, pues hay mayor riesgo de tener cáncer infantil. Pero yo miro una cosa, si pudieron entrar las otras personas, no creo que no. Ah, sí, ya puedo entrar. Entonces, donde hay mayor cantidad de niños, ustedes saben que en los países pobres pues hay más niños que adultos, o más niños que adultos no, hay una gran cantidad de niños y una proporción grande de niños en comparación con los adultos, mientras que en los países de más altos ingresos las poblaciones tienden a ser poblaciones más viejas y los niños más poquitos. Entonces, pues en donde hay mayor riesgo es donde hay más niños. Este es un mapa de la supervivencia promedio, que se da en el mundo. Hay países, miren, por ejemplo, Latinoamérica tiene alrededor de una probabilidad de estar vivo a 5 años, una probabilidad de supervivencia alrededor del 55% a 5 años. En África, alrededor solamente del 12%, es decir, que después de 5 años de un diagnóstico, solamente el 12% de los pacientes están vivos. En África hay una cosa bien compleja y es que los niños se mueren mucho antes de haber desarrollado un cáncer. Niños que probablemente iban a desarrollar un cáncer más adelante se mueren de otras causas, sobre todo infecciosas. En América del Sur, en América del Norte, perdón, es más del 80% la probabilidad de supervivencia. En Europa, 74, 77%. En Oceanía, específicamente en Australia, alrededor del 64%. Y por acá en Asia, 40%. Pero la probabilidad promedio de supervivencia a 5 años de cáncer infantil en el mundo es alrededor del 37,4%. En cáncer infantil, se estima que para el 2050 vamos a tener alrededor de 13,7 millones de casos nuevos de cáncer, 6,1 millones de los cuales ni siquiera llegarán a un diagnóstico. Estos pacientes van a morir antes de tener un diagnóstico, pero se pueden prevenir alrededor de 6,2 millones de muertes en niños en los próximos 30 años. Si no se hace una inversión importante, si no se mejoran las condiciones de atención del paciente, el diagnóstico, el acceso, la disminución de la recaída y el abandono, se estima que se tendrán alrededor de 11,1 millones de muertes, de las cuales 9,3 millones de muertes de estos niños van a venir de países de bajos y medianos ingresos. Si se hace una inversión importante en los servicios, se pueden salvar más de la mitad de estas vidas. Y el cáncer infantil es altamente costo efectivo, porque por cada dólar que se invierta en costos del tratamiento se recuperarán a futuro $3 en productividad ganada, dado que los niños son los que van a sostener la sociedad a futuro, ellos son los que van a sostener la sociedad y los tratamientos pues son muy baratos. Entonces, es altamente costo efectivo la inversión que se haga en cáncer pediátrico. En Europa, este es el Eurocare, esto fue para el año 2014, en Europa se tiene alrededor del 77% de probabilidad de supervivencia a 5 años después de cualquier diagnóstico de cáncer en el mundo. Vimos que en América Latina es alrededor del 55%, entonces tenemos una brecha importante en comparación con Europa. Y esto fue hace ya 9 años, o sea que para ahora esto debe estar mucho más alto. En cuanto a carga de la enfermedad, ya como tal, o porcentaje de pacientes que tienen cáncer en los diferentes países, para Sudamérica se estima que se tiene alrededor del 7,3% de todos los diagnósticos de cáncer. En Sudamérica, el cáncer infantil se tiene 7,3%, casi el 8%. Aquí lo vemos, alrededor de 13,500 casos al año, 135,7 casos por millón de personas año. Y en Colombia se estima que para el año 2020 se tuvieron 1.520 casos de cáncer infantil. Estamos en menores de 15, alrededor de 1.700, 1.750 pacientes con cáncer. Y aquí en Colombia, pues la leucemia linfoblástica aguda sigue siendo la primera causa de cáncer, seguida de los tumores del sistema nervioso central y de los linfomas. La supervivencia global a 5 años para Colombia, esto es hasta enero del 2021, era alrededor del 56%. O sea que la probabilidad de un niño estar vivo después de 5 años de un diagnóstico en Colombia, según esta medición de Vigicáncer, para el año 2021 era del 56%. Esto ha mejorado un poquito con el paso del tiempo y con la mejora de la recolección de los datos, esto ha mejorado alrededor del 60%. La iniciativa global de la OMS lo que busca, dado que vemos estas disparidades en el mundo, lo que busca es precisamente mejorar esas tasas de supervivencia, mejorar todo lo que tiene que ver con la atención a nivel global de la atención del cáncer infantil,
Entonces, ellos quieren lograr con una iniciativa que ha mejorado muchos puntos y que busca incrementar la atención de los pacientes, que ha mejorado la norma, que ha mejorado el acceso a los medicamentos, bueno, que ha hecho varias intervenciones. La iniciativa global de la Organización Mundial de la Salud espera que para el año 2030 al menos el 60% de los pacientes en el mundo, a nivel global, recuerda que estábamos en 37.4, a nivel global, alrededor del 60% de los pacientes se puedan curar después de un diagnóstico de cáncer. Y buscan reducir el sufrimiento de todos los niños y niñas con cáncer para el año 2030. Uno de los grupos de riesgo para el Nacional de Salud Pública es el cáncer. El cáncer es una de las enfermedades que es declarado prioridad nacional y una enfermedad de interés en salud pública. Aquí lo vemos, todos los tipos de cáncer. El Plan Nacional para el Control del Cáncer, esto creo que ya lo vieron o lo van a ver. Van a ver todo lo que tiene que ver con la política pública. Este Plan Decenal para el Control del Cáncer fue de 2012 a 2021, esto ya pasó, sin embargo, al momento no tenemos actualmente un Plan Decenal para el Control del Cáncer, tenemos un Plan Nacional de Salud Pública, donde se incluyó el cáncer como una de las líneas estratégicas o una de las líneas que tienen de tratamiento. ¿Qué buscaba el Plan Decenal que ya pasó y que, digamos, ha quedado como esa línea y ha quedado para trabajo también, a pesar de que ya se cumplió la época de esto, era aumentar la supervivencia de los menores de 18 con leucemias agudas pediátricas, teniéndolo en cuenta como parte de sus líneas estratégicas. El Plan Nacional Decenal de Política Pública lo que contemplaba es el control del riesgo, es decir, el control de los factores de riesgo que no aplica en pediatría, porque en pediatría no se hace prevención ni tamizaje como tal, pero sí en la línea estratégica de detección temprana. También se busca la atención, recuperación y superación de los daños, el mejoramiento de la calidad de vida, la gestión del conocimiento y la tecnología y lo que estamos haciendo aquí, que es formulación y desarrollo del talento humano. Esto a su vez está consagrado en la Ley 1388 del 2010 con todo lo que tiene que ver con la atención integral del paciente con cáncer. La detección temprana, entonces las metas es garantizar el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamiento al 100% de los menores de 18 años con sospecha de leucemia aguda pediátrica y busca desarrollar acciones encaminadas a aumentar la supervivencia de estos niños. La resolución 1442 del 2013, con esta se adoptaron las guías de práctica clínica para el manejo de las leucemias y los linfomas en niños, niñas y adolescentes y otros cánceres. Y desde el 2010 y luego en el 2012 estamos hablando de las unidades de atención de cáncer infantil o las UACAI, que son las unidades donde se atienden los pacientes con diagnóstico de cáncer infantil, que al momento solo hay habilitada una en todo el país, que es en el Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto. La resolución 1419 del 2013 lo que puso de manifiesto fue las condiciones para la organización y gestión integral de las redes de prestación de servicios oncológicos y la resolución 1477 del 2016, de la cual vamos a hablar más adelante, define procedimientos, estándares y criterios para habilitación de unidades funcionales para la atención integral del cáncer del adulto UFCA y las unidades de atención del cáncer infantil UACAI. La resolución 1440 del 2013 se reglamentaron unos artículos de la ley 1388 y lo que buscan o lo que querían poner como norma es que definir condiciones bajo las cuales los hogares de paso brindaran atención como servicio de apoyo social para los niños con presunción o diagnóstico de cáncer y su acompañante. Ustedes saben que los pacientes con diagnóstico de cáncer infantil tienen derecho a que les den el transporte cuando necesitan desplazarse para sus tratamientos o en su defecto se les dé, si no viven dentro de la ciudad donde se están tratando, se les garantice un hogar de paso a él y a su familia. La resolución 2590 del 2012 puso de manifiesto el sistema integrado en red y Sistema Nacional de Información para el Monitoreo, Seguimiento y Control de la Atención del Cáncer en los menores de 18, que esto no ha funcionado tan bien como se quisiera porque hay mucho subregistro. Y la resolución 4496 organiza el Sistema de Información de Cáncer y crea el Observatorio Nacional del Cáncer. En 2014 salió la resolución 247, que todos lo conocemos aquí, que se establece el registro de pacientes con cáncer, es la cuenta de alto costo. En el 2015 la resolución 1868 lo que hizo fue
establecer los criterios para la conformación de la red virtual de las unidades de atención de cáncer infantil para que los pacientes pudieran ser atendidos si tenían que estar en una u otra sede o en una u otra ciudad, hubiera una comunicación en red. Pero como ya les dije, solo hay una Huacay habilitada en todo el país, que es la unidad de atención de cáncer infantil del Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto. La resolución 16.163 del 2012 reglamentaron el funcionamiento del Consejo Nacional y los consejos departamentales asesores de cáncer infantil, de los cuales ustedes probablemente hagan parte o en los cuales participen, o algunas de las fundaciones, por ejemplo, que hay en sus ciudades, participan en ellos. Y en el 2012 se crearon un sistema de alertas tempranas para registrar y analizar eventos que permitieran identificar oportunamente los riesgos para la atención integral, para la garantía de la atención integral de manera pertinente, continua y con calidad de los menores de 18 años. Estas alertas tempranas, donde los papás van y ponen, digamos, como una queja y ponen en evidencia que no se le están vulnerando sus derechos, tienen que ver con la accesibilidad, la oportunidad, la seguridad y la continuidad. Y los entes gubernamentales, como las secretarías, están en la obligación de dar resolución y mejorar dar como, digamos, solución a estas alertas y permitir que el paciente continúe con su tratamiento o con la atención que requiera. Y la ley 1388 del 2010, que es la ley de cáncer infantil por el derecho a la vida de los niños con cáncer, se dio en el año 2010. ¿Por qué se dio esta ley? Pues resulta que habían altas tasas de incidencia y mortalidad por cáncer en menores de 18 años, habían muchos niños y todavía siguen habiendo muchos niños, pero seguimos teniendo altas tasas de mortalidad. El diagnóstico médico sigue siendo tardío, los niños llegan en estadios avanzados de la enfermedad y ustedes saben que en estadios avanzados pues ya es más difícil tener tener el tratamiento curativo como uno quisiese. Hay dificultades para acceder a los servicios de salud de mediana y alta complejidad. Estos pacientes, de hecho, siempre llegan en primer lugar al nivel primario y ustedes saben que la interoperabilidad entre el nivel primario y el nivel complementario pues es muy difícil. Nosotros no tenemos acceso a estos hospitales o a esta red primaria de los niños. Hay barreras administrativas y fraccionamiento de los servicios, precisamente por eso estamos aquí, por eso nace Navegación, por eso Naviguía, digamos, intenta suplir de alguna forma este problema, disminuir esas barreras administrativas y ayudar a contactar los pacientes en las diferentes instituciones donde se atienden porque hay un fraccionamiento de servicios importante. Además, que hay unas IPS inadecuadas y no certificadas para prestar servicios oncológicos. El cáncer del adulto y el cáncer del paciente pediátrico es muy diferente. Entonces, los niños deberían ser atendidos en lugares que cuenten con todos los servicios y que puedan brindar una atención integral al paciente de una manera continua y oportuna. Entonces, ¿qué busca la ley o qué buscó la ley en su momento cuando se promulgó la ley 1388 del 2010, que es por el derecho a la vida de los niños con cáncer? Lo que buscó es impactar y disminuir esas tasas de mortalidad por cáncer en niños y menores de 18 años y que cada día tuviéramos pacientes más curados y menos fallecidos. Garantizar todos los servicios requeridos para el diagnóstico temprano y el tratamiento integral, que el paciente tenga un diagnóstico oportuno e inmediatamente un tratamiento. Aplicar guías y protocolos de atención estandarizados. Ustedes saben que los niños los trasladan, los mueven, los pasan de aquí para allá. Si se acaba un convenio, se van a otra institución y así sucesivamente. Entonces, lo que se busca es que haya unos protocolos y unas guías estandarizadas que esté donde esté el paciente, pues se pueda dar continuidad a estos tratamientos. Y garantizar infraestructura, dotación, talento humano, tecnología, centros especializados para la atención del paciente. Que esto tiene que ver con lo que son las Huacayes. En el 2010, la ley Sandra Ceballos, la ley 1384 del 2010, declaró el cáncer como una enfermedad de interés en salud pública y una prioridad nacional. Y las patologías de alto costo no tienen copago ni cuota moderadora. Esa parte es muy importante que la tengamos en cuenta porque a veces las EPS se hacen las locas y le siguen cobrando cuotas moderadoras y copagos a los pacientes. A veces, por ejemplo, un paciente porque ellos dicen que no todo es derivado del tratamiento. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una complicación por una neutropenia febril,
que viene y se hospitaliza, entonces a veces se les cobra copago y esa no es la idea. Eso hace parte de la terapia de soporte que se le da al paciente, que a pesar de que no es directamente su tratamiento, pero sí hace parte, o digamos, esas neutropenias febriles son consecuencia del tratamiento. Entonces, en ese caso no debería cobrársele. Una parte importante, por ejemplo, que pasa con los niños de ortopedia oncológico, los que requieren cirugía de control local, es que la cirugía hace parte de su tratamiento oncológico y hace parte integral de su tratamiento oncológico, y lo que hacen a veces las IPS, las EPS, es cobrar eso como si fuera una atención diferente y una atención por enfermedad general y no por cáncer. Entonces, es importante estar pendiente de eso, es importante tenerlo en cuenta, es importante tenerlo claro, que todo eso hace parte del tratamiento del paciente y no tiene por qué cobrársele ni cuota moderadora ni copago. El apoyo integral, a partir de que salió la ley 1388 del 2010, los pacientes beneficiarios de esta ley tienen derecho, cuando así lo exija el tratamiento o los exámenes de diagnóstico, no solamente el tratamiento, sino cuando también esté en proceso diagnóstico, a contar con servicios de hogar de paso y pago del costo del desplazamiento, apoyo psicosocial y escolar. Los niños no deberían estar desescolarizados mientras estén en tratamiento. Debería asegurarse que estos pacientes tengan de alguna forma un acompañamiento en todo lo que tiene que ver con la atención del paciente. Mm, Y los hogares de paso son muy importantes porque muchos de los pacientes, ustedes saben que la parte donde se atienden los pacientes es en los centros poblados o en los centros donde hay centros de hematoncología pediátrica, y en el área ¿cómo se llama? En el área dispersa, o hay áreas donde, no rural, pero sí áreas en pueblos pequeños donde no hay centros oncológicos pediátricos. Entonces allí es donde, por ejemplo, esos niños que vienen a la ciudad o a las ciudades capitales, que es donde se atienden, pues la idea es que esos niños tengan derecho al hogar de paso cuando así lo necesiten. Eso debería ser pagado por la EPS. La EPS o un hotel o un lugar donde ellos puedan estar mientras les hacen el tratamiento, mientras les hacen el diagnóstico. Pero lo que vemos es que todo eso no lo dan generalmente es fundaciones. Sin embargo, los niños tienen derecho a estar allí, a estar en esos hogares de paso. Como no podemos hacer prevención, por ejemplo, en los adultos se puede hacer prevención, hay campañas de control del tabaco, mejorar la dieta, comer verduras, comer frutas, hacer actividad física, cuidarnos de la exposición al sol, estar vacunados, no consumir alcohol, algunas veces que de quimioprevención, como por ejemplo en el Helicobacter pylori para el cáncer gástrico, todas esas son estrategias de prevención. Sin embargo, en los niños, como no tenemos una causa clara del cáncer infantil, de por qué se da, pues realmente lo que se hace es que no hay una prevención como tal. Entonces, digamos que ese no es el control, el foco. Esta detección que hablan aquí es del tamizaje como tal. El tamizaje se hace con Papa Nicolau o con la citología, la mamografía, la sangre oculta en heces, la sigmoidoscopia, el antígeno PSA para el antígeno prostático. Eso se hace, digamos, un tamizaje para los pacientes adultos, pero tampoco tenemos un tamizaje como tal donde podamos descubrir la enfermedad en estadios preclínicos. Eso no pasa en cáncer infantil, no hay cómo hacerlo. Sin embargo, el foco es el diagnóstico temprano, de reconocer tempranamente los signos y síntomas de cáncer infantil, poder derivar esos pacientes a un centro oncológico y allí poder hacer precisamente ese diagnóstico y poder hacer que el paciente tome decisiones informadas y que tenga toda la atención. Y obviamente tenga acceso al tratamiento donde se midan, donde haya un buen servicio de salud, donde el paciente tenga continuidad e integralidad en la atención y además se haga un seguimiento o una investigación de los resultados que tenga ese paciente para saber cómo le está yendo con los tratamientos, para saber si ese paciente sí está haciendo efectivo los tratamientos. Y obviamente estamos también, cada día hay más niños que sobreviven, pues la idea es hacer, digamos, un control ¿cómo se llama? Un, un seguimiento al superviviente.
Entonces, el cáncer infantil tiene diferentes factores que afectan la oportunidad diagnóstica. Sin embargo, pues tiene que ver mucho con la institución donde se atiendan, con la persona que los atienda en el nivel primario, con la sensibilidad que tenga esa persona o ese profesional para reconocer los signos y síntomas. Entonces, desde el inicio de síntomas a la primera consulta médica hay una responsabilidad familiar importante. Sin embargo, también ahí juegan un papel muy importante los sistemas de salud o nosotros como profesionales de salud dando educación a esas familias, dando a conocer los signos y síntomas que deben identificar los papás para consultar cuando un niño tenga alguna sospecha de cáncer infantil. Entre la primera consulta médica y el diagnóstico de cáncer hay una responsabilidad profesional importante porque aquí también tiene que ver la sensibilidad que tenga la persona o el profesional para diagnosticar o para identificar un caso de cáncer infantil. Por ejemplo, esos pacientes que llegan con signos y síntomas muy floridos, que podría ser un dengue, que es generalmente lo que se ve, por ejemplo, en Cali, nosotros vemos mucho dengue, que es lo que se ve más en el nivel primario, también son signos y síntomas muy inespecíficos que podrían ser una leucemia linfoblástica o una leucemia mieloide en un paciente pediátrico. Entonces, la capacidad que tenga este profesional de la salud para identificar esto va a ser esa responsabilidad profesional que hay entre la primera consulta médica y el diagnóstico de cáncer. Y entre el diagnóstico de cáncer y el inicio del tratamiento ya hay una responsabilidad institucional importante, que se tengan los medios, se tengan las consultas, se tengan la infraestructura, los procesos y la dotación para hacer el inicio del tratamiento en estos pacientes. Eso ya es más de responsabilidad institucional. En la responsabilidad familiar, pues hay una cosa que juega en contra de la biología tumoral. Hay tumores o cáncer en pediatría que son súper inespecíficos o que son muy difíciles de diagnosticar porque solo se diagnostican en estadios tardíos o en masas cuando ya están muy avanzadas, es que se ve o se molesta o ya presenta signos y síntomas. Entonces, a veces esa biología tumoral juega muy en contra de las familias. Hay una consulta tardía por la familia, a veces a pesar de que hay signos y síntomas, los papás por la ignorancia o por el miedo, muchas veces no consultan rápidamente a un centro de salud o a un especialista. Y la oportunidad de acceso al sistema de salud, lo que decíamos al principio, los pacientes los ve es en el nivel primario, el médico general o el médico del puesto de salud y a veces estos médicos no están entrenados en identificación de signos y síntomas de cáncer infantil. En la responsabilidad profesional, pues también juega en contra de los profesionales, que son síntomas inespecíficos en diferentes neoplasias. Como les decía, hay cosas que pueden ser un dengue, como pueden ser una leucemia. Entonces, a veces es difícil identificar claramente esos signos y síntomas. Conocimiento y actitud del médico, cuando uno ve el IEP oncológico, una cosa interesante que dicen allí es que los signos y síntomas de cáncer infantil no figuran dentro de los diagnósticos diferenciales de los pacientes del nivel primario. Entonces, el cáncer infantil no es algo que ellos sospechen con mucha frecuencia, a no ser de que sea un cuadro ya demasiado florido, pero cuando son inespecíficos no es algo que los médicos del nivel primario o los profesionales del nivel primario sospechen. Y garantías del sistema de salud para la atención. Ustedes saben todos los problemas de acceso que hay para los pacientes para una consulta médica, inclusive en el nivel primario. Y la responsabilidad institucional tiene que ver con las características de la institución, la capacidad de dar tratamientos y de iniciar tratamientos, además de que deberían ser unidades integrales de hemato-oncología pediátrica, deberían ser unidades de atención de cáncer infantil. Entonces, los factores claves en el cáncer infantil tienen que ver con la oportunidad diagnóstica, cómo somos oportunos diagnosticando a estos pacientes, cuando haya una oportunidad y continuidad del tratamiento, que el paciente reciba el tratamiento como debe ser y de manera continua, que haya una calidad del manejo médico y que haya una articulación de los servicios de salud que intervienen en el proceso de atención, porque ya sabemos que hay una fragmentación importante de los servicios. Entonces, tiene que ver mucho con que nosotros nos articulemos con esos otros prestadores para brindar una atención articulada para ese paciente. Esta parte es importante porque tiene mucho que ver con navegación.
con navegación nosotros podemos hacer ese tipo de articulaciones y poder hacer ese tipo de convenios para que los niños puedan tener de manera continua, así no estén en la misma institución, puedan acceder de manera continua a los tratamientos. Entonces vamos a hablar de la resolución 418 del 2014 que tiene que ver la ruta integral de atención de cáncer infantil, bueno, específicamente para leucemias agudas pediátricas. Estas rutas lo que buscan es articular a toda la población de manera preventiva, centradas en la calidad e integrar a todos los actores y recursos que tienen que ver con el paciente. Preventiva no solo se refiere a que sea de prevención de la enfermedad, sino que todas las cosas que se puedan encontrar fallas en esa ruta, pues se puedan prevenir. Entonces, lo que busca es articular a todos los actores, las IPS de baja y mediana complejidad, las IPS de alta complejidad, donde están las UACAI o las unidades de atención de cáncer infantil, los laboratorios de patología e histotecnología, los aseguradores, inclusive el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología, las direcciones territoriales de salud, la superintendencia y el Ministerio de Protección de Salud y Protección Social. Lo que busca es tener seguridad del paciente, oportunidad en la atención, continuidad en la atención y mejorar la adherencia al tratamiento. Entonces, para esto tenemos la resolución 418 del 2014, por la cual se adopta la ruta de atención para niños y niñas con presunción o diagnóstico de leucemias en Colombia. Esta ruta, a pesar de ser para leucemias, esta ruta casi que se extrapola para la atención del cáncer infantil. En general, la ruta del paciente pediátrico con cáncer es muy similar independientemente del diagnóstico. No es como el adulto que llega por la consulta externa y es atendido por consulta externa y se inicia tratamiento estando ambulatorio. No, en el niño, el tratamiento generalmente, el paciente entra por urgencias o por consulta externa, generalmente es por urgencias. Allí se le hace un diagnóstico generalmente hospitalario y se hace un inicio de tratamiento hospitalario. El paciente se hace de una manera mucho más rápida todo este proceso, precisamente para evitar esos problemas de autorizaciones y además porque la biología tumoral de los niños es diferente a la del adulto, que el adulto progresa un poco más lento, que todo se le puede hacer un poco más despacio. No, en el niño, un niño perfectamente en 24, 48 horas puede hacer una complicación, una lisis tumoral y morir. Entonces, por eso es tan importante que se haga de manera hospitalaria y se hace de manera rápida, no de manera ambulatoria, porque eso es de cáncer del adulto. Esta es la ruta de atención. Ustedes aquí lo que ven es la primera parte de la ruta que tiene que ver con las IPS, seguido de las IPS, perdón, de la baja y mediana complejidad, seguido de la UACAI o la unidad de atención de cáncer infantil. Posteriormente está la parte de patología, histotecnología y la citohistología y cómo se articula todo con el asegurador. Entonces vamos a mirar esta ruta ya con una lupa por pedacitos. Entonces, la primera parte de la ruta habla de los servicios de salud de baja y mediana complejidad, donde el primer paso es que llegue el paciente con unos signos y síntomas, se evalúe a través de la estrategia AIEPI oncológica, se semaforice esos signos y síntomas y se establezca el riesgo que tiene el paciente de padecer un cáncer. Y se establezca la sospecha diagnóstica de cáncer infantil. Ese es como el primer paso que se da en la parte de la ruta, en la primera parte de la ruta. Si se establece si no se establece una sospecha de cáncer infantil y el paciente tiene otra cosa, pues la idea es que se da educación en signos de alarma y el paciente egresa y se hace seguimiento por la consulta externa. Sin embargo, si se establece una sospecha de cáncer infantil, el paciente debe ser remitido inmediatamente a la EP, pues el caso debe ser remitido inmediatamente al asegurador, quien dará paso a conseguir una institución donde haya una unidad de atención de cáncer infantil y el paciente sea remitido de manera inmediata a un centro de atención integral. Aquí pues se hace todos los reportes de ley, el CIVIGILA y todo esto, pero aquí el paso importante es que el paciente sea remitido después de esa sospecha de diagnóstico de cáncer infantil a un lugar donde haya un centro de atención integral. Importante,
un centro que cuente con hospitalización pediátrica y hospitalización de hemato-oncología pediátrica para que el paciente pueda ser diagnosticado e iniciarle tratamiento rápidamente. Como les digo, el inicio del tratamiento es hospitalario. Se hace un reporte al Civigila y aquí se conforma el primer hito o el primer paso crítico de toda la ruta, que tiene que ver con la oportunidad entre el diagnóstico probable, donde se hace la sospecha, y se hace la confirmación diagnóstica. Cuando el paciente ya tiene una sospecha diagnóstica y es remitido a una unidad o a un centro de alta complejidad o una unidad de atención de cáncer infantil, el paciente debe ser valorado por el hemato-oncólogo pediatra y debe tener estudios confirmatorios para descartar o confirmar el diagnóstico de cáncer infantil. Si se diagnostica, si se hace un diagnóstico confirmado, pues seguirá toda la ruta. Si el diagnóstico se descarta, pues el paciente seguirá en manejo por pediatría o algo, porque probablemente tenga una enfermedad grave y que requiere atención igual en la alta complejidad. El diagnóstico confirmado, entonces lo que debe valorar el hematólogo es ya como tal mirar esos estudios confirmatorios, hacer la estadificación o establecer la clasificación del riesgo del paciente para poder seguir con la ruta. Cuando el diagnóstico es confirmado, se reporta nuevamente, se hace el ajuste al Civigila, ya queda el paciente con la confirmación diagnóstica, se solicita una autorización al asegurador para la atención del paciente y se inicia el tratamiento. El segundo paso es la confirmación diagnóstica e inicio del tratamiento. Iniciar el tratamiento lo más rápido posible, porque como les decía, estos pacientes pueden hacer complicaciones donde pueden fallecer en horas o en días rápidamente. Entonces, por eso es tan importante iniciar esos tratamientos rápidamente. Aquí pasa el segundo hito, la oportunidad, el fin del segundo hito, la oportunidad entre la confirmación y el inicio del tratamiento. Recuerden que el primero era entre la sospecha diagnóstica y la confirmación diagnóstica. Ahora nos vamos al segundo paso crítico, que es la oportunidad entre la confirmación y el inicio del tratamiento. Importante, en leucemias hay un tiempo de 5 días para el inicio del tratamiento, pero sabemos que esos pacientes en 24 48 horas después de un diagnóstico ya deberían haber iniciado la prefase con esteroides. La tercera parte de la ruta en servicios de salud de alta complejidad y Huacay es brindar el tratamiento según el protocolo, o sea, según la guía de práctica clínica y el protocolo que se tenga, hasta terminarlo. En leucemia los tratamientos duran entre 2.5 años a 3 años. Entonces, todo eso debería ser de manera ininterrumpida, debería ser de manera estandarizada para todos los pacientes y poder culminar exitosamente esos tratamientos. Se debe realizar el seguimiento a resultados clínicos y verificar si el paciente, ahí va el tercer hito, que es la oportunidad entre el inicio del tratamiento y la finalización del mismo. Dependiendo del diagnóstico que tenga el paciente, pues va a tener una u otra duración del tratamiento. Importante aquí, hay que verificar si el paciente hizo una remisión de la enfermedad, si el paciente, digamos, se curó o no tiene enfermedad medible que podamos mirar. Si no hay remisión de la enfermedad y el paciente no se ha curado, no le ha funcionado el tratamiento, pues hay que evaluar otras alternativas. En las guías de atención integral deben valorarse ya segundas líneas, trasplante, bueno, otras líneas de tratamiento. Si el paciente entra en remisión, pues lo que se debe realizar es el seguimiento y la posterior rehabilitación, además del seguimiento al superviviente. Entonces, el tercer paso es brindar el tratamiento según protocolo hasta terminarlo y realizar seguimiento a resultados clínicos. Y ahí terminaría en teoría el paciente la ruta. Aunque estos pacientes son valorados por el hematólogo pediatra hasta que cumplen la mayoría de edad y la idea es que más adelante se haga un traslado o una transición al hematólogo de adultos para que siga valorándolos, porque estos pacientes tienen mayor riesgo de tener segundas neoplasias, efectos tardíos, estrés postraumático, problemas de fertilidad, problemas de crecimiento, problemas cognitivos y muchos efectos a largo plazo. Perdón. Esta es la ruta para el laboratorio de patología. Cuando se le hace el aspirado de médula al paciente para el diagnóstico, no debe ser informado en más de 48 horas. O sea, el límite son 48 horas para informar ese resultado, ese aspirado de médula ósea del paciente.
y la biopsia no debe tardar de más entre 7 a 10 días. Aquí dice biopsia de médula ósea, pero aplica, por ejemplo, para pacientes con tumores sólidos a los cuales se les hace una biopsia para tratamiento, para diagnóstico. También ellos deben reportar al Civigila y aquí está, ellos participan en la parte de la confirmación, en la oportunidad entre el diagnóstico probable y la confirmación y la oportunidad entre la confirmación y el inicio del tratamiento. La asegurador o la aseguradora debe recibir el diagnóstico del paciente, debe ser reportado ese paciente a su cohorte de cáncer, debe incluirlo en su cohorte de alto costo, en su cohorte oncológica y en teoría generar una autorización para la atención del menor y todos los requerimientos que se establezca hasta que se establezca o se descarte el diagnóstico de cáncer infantil. En esta parte es interesante porque ellos hablan de la autorización integral, que es para darle al paciente, digamos, carta blanca a la institución para que trate al paciente en todo lo que tenga que ver con el cáncer. Sin embargo, sabemos que pues esto no es tan integral y que el paciente pasa por diferentes momentos de autorizaciones a lo largo del tratamiento y de todo el proceso de atención. Ellas, aquí lo que yo les decía, deben generar una autorización integral para el tratamiento requerido para el paciente y deben garantizar la cobertura de los servicios de apoyo social para el paciente y su cuidador, lo que decíamos ahora de todo lo que tiene que ver con la atención psicosocial, tiene que ver con los servicios de acompañamiento, el hogar de paso, el transporte, todo lo que necesita el paciente. Los hitos de la ruta, entonces los que ya vimos allá al principio, vamos a medir en indicadores de la ruta, la oportunidad entre el diagnóstico probable y la confirmación, cuánto me estoy demorando yo entre ese paciente con sospecha de diagnóstico de cáncer infantil, a cuánto me estoy demorando yo a confirmarle que sí tiene cáncer infantil. El segundo hito es cuánto me estoy demorando yo entre que me digo sí tiene cáncer infantil, ya lo se confirmó y se inicia el tratamiento. Y el tercer hito de la ruta es la oportunidad entre el inicio del tratamiento y la finalización del mismo y el reporte al Civigila. Todos estos son los hitos de la ruta del paciente con cáncer infantil. Ay, perdón. Una parte importante es... una parte importante es que... Ah, ya me perdí. Perdón. Entonces, eso tiene que ver con la ruta de atención de cáncer infantil. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la atención del paciente con diagnóstico de cáncer infantil, pero para la atención de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde deben ser atendidos estos pacientes? Entonces, en teoría, desde el 2010 se está hablando de las unidades de atención de cáncer infantil, las unidades conocidas como UACAI. Las UACAI son las unidades de atención de cáncer infantil. La resolución 1477 del 2016 vino a llenar el hueco que teníamos desde el 2010 porque en la ley de cáncer se empezó a hablar de que el paciente debía ser atendido en unas unidades especializadas, ¿cierto? Que debía ser atendido por unos profesionales idóneos, que tuvieran unos servicios, que estuviera de manera integral el paciente en esta institución, que no estuviera fragmentada la atención, que el paciente todos lo recibiera en un mismo lugar. Entonces, desde el 2010 se estamos hablando de esto, por ahí en el 2012 sacaron algo y dijeron, bueno, la idea es hacerlo de esta forma, pero nunca nadie dio un derrotero. Entonces, en el 2016 salió esta resolución, la 1477, por la cual le dan el mapa o la hoja de ruta para que hagamos las unidades de atención de cáncer infantil. Entonces, por las cuales se definen el procedimiento, los estándares y los criterios para la habilitación de las unidades funcionales para la atención integral del cáncer del adulto y las unidades de atención de cáncer infantil. Esta ley fue promulgada el 22 de abril del 2016 y el objeto es definir el procedimiento, los estándares y los criterios para la habilitación de estas unidades y adoptar el manual de habilitación de unidades funcionales. Entonces dijeron, mire, esta es la ley y aquí hay un manual para que usted haga el ABC y siga por esta hoja de ruta y cuando cumpla todo esto, pues va a tener cómo habilitar una unidad funcional. Entonces, las UFCA son las unidades de atención integral de cáncer del adulto y las UACAI son las unidades de atención de cáncer infantil. Estas, a su vez, hacen en su conjunto las unidades funcionales. Entonces, ¿qué es una unidad funcional? Una unidad funcional es una unidad clínica, no es un
que a veces dicen es que la Huacay es donde están hospitalizados los pacientes, o la Huacay es donde le dan la quimioterapia, o la Huacay es donde le hacen la imagen diagnóstica. No, la Huacay es un conjunto de servicios, es una unidad clínica, son la conjunción de varios servicios profesionales, servicios de apoyo, servicios complementarios que están ubicadas al interior de una IPS que esté habilitada, obviamente. Estas unidades funcionales de cáncer son habilitadas por el Ministerio de la Protección Social o quien este delegue, no es el ente territorial. Y está conformado por profesionales especializados y más que profesionales por servicios especializados, apoyado en profesionales complementarios de diferentes disciplinas para la atención integral del cáncer. La Huacay entonces es una unidad clínica que está dentro de una IPS que cuenta con servicios pediátricos de mediana y alta complejidad. Lo que hace es evaluar la situación de salud del paciente menor de 18 años que tenga un diagnóstico presuntivo de cáncer. En el adulto generalmente es desde el diagnóstico, aquí es solamente desde la sospecha, porque desde la sospecha estamos diciendo este paciente tiene que ser atendido en un centro especializado. Define su manejo y realiza el tratamiento, garantizando la aceptabilidad y calidad en la atención en salud con todos los criterios o los atributos de calidad, accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad e integralidad. Es importante tener en cuenta que para aplicar o para mirar qué es una Huacay o qué es una UFCA, debemos tener en cuenta que deben haber unos servicios en cuenta con. Cuenta con quiere decir que existan obligatoriamente un servicio, estructura o programa dentro de la sede de la IPS que esté habilitando la Huacay. Es decir, que la Huacay debe contar con unos servicios dentro de la sede donde está habilitada para poder funcionar como una Huacay, como una unidad de atención de cáncer infantil habilitada. Y dispone es que hay una existencia obligatoria de un servicio que se debe ser propio o contratado, pero puede funcionar dentro o afuera de la IPS que lo solicita. Por ejemplo, el caso del servicio de atención domiciliaria. Entonces hay tres estándares grandes que hablan de todo lo que tiene que ver con la atención del paciente. Tiene que ver con la organización de la SUFPE, la Huacay, que habla de todo lo que tiene que ver de los servicios que la deben conformar, los servicios que debe tener dentro de la institución, los servicios que puede tener por fuera, sean propios o contratados. Habla del talento humano y del comité de tumores que debe tener. La gestión de prestación de los servicios es otra parte, cómo muestra cómo es la ruta de atención del paciente, cómo es el ciclo de atención de este paciente, cómo se atiende este paciente, cómo se hace una articulación con los servicios de la IPS y cómo se hace una articulación con el asegurador para el funcionamiento de la unidad funcional. Y el seguimiento y evaluación a la gestión de prestación de servicios y a los resultados en salud es precisamente cómo hace ese seguimiento, qué indicadores mide, cómo mide los resultados en salud, cómo mide la articulación entre servicios y entre el asegurador y todos los que intervienen en el proceso de atención del paciente. Por último, tenemos el AIEP oncológico, que tiene mucho que ver con la resolución 418 del 2014, donde mirábamos todo lo del diagnóstico temprano del cáncer en la niñez. Con esto es que se evalúa esa sospecha de cáncer, es que se evalúa esa probabilidad de cáncer en los niños. Con esto es que se hace todo el diagnóstico de signos y síntomas, se semaforiza y se presenta un riesgo de cáncer para el paciente y con base en eso, pues se hace una remisión a el lugar donde deba ser atendido. Es fundamental que el médico general y el pediatra y en general todos los profesionales de salud conozcan los signos y síntomas de sospecha de un cáncer pediátrico. Usualmente el cáncer, miren esto tan interesante, no figura en la lista de diagnósticos diferenciales de los médicos que atienden a los niños y sin embargo por alguna razón las madres sí lo sospechan. Las mamás dicen, sabía que mi hijo tenía una enfermedad grave, pero no me hacían caso. Entonces, si no se conocen estos signos y síntomas, es muy difícil pues seguir toda la ruta donde se establece la sospecha y el paciente da la continuidad de la atención. El cáncer infantil tiene una alta probabilidad de cura, sin embargo el diagnóstico no es tan fácil, tiene unas repercusiones en la vida del niño y su familia, impone limitaciones a la vida diaria, estos pacientes requieren hospitalizaciones prolongadas y todo esto genera sentimientos de inseguridad en la familia sobre el diagnóstico y sobre el futuro del niño. Les voy a poner este video, me dicen si lo están escuchando. ¿Allí están escuchando? No, jefe, no se escucha. ¿Allí?
Me dicen si Ya, hay ya se increíble. escucha, ¿Ya? ya sí se lo Listo. ya, ya. Yo cuando sea mayor quiero recorrer el mundo. And I spent so many nights just thinking of how you did me Y yo wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you iremos a Nueva York. on your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I know for this 1 second you'd be back to both of me. Come Y on, ahora, walk out the door. mola. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore when you the one Ya Pekín, that hurt me with your back. You think I'll llamarte. die? Oh no, that I will survive. For Y a París. how to love, I know I ¡Uh, la, la! got all my life to live. I got all my love to give. I survive. I will survive. Y tendremos hijos. ¡Qué asco, ¿no? Tengo ganas de hacerme mayor. Y yo. Se acabó la quimio. A salir volando. La quimio jugando se pasa volando. Entonces, esto para darles el mensaje, los niños quieren ser grandes, quieren ser como ustedes, quieren ser como nosotros. El 15 de febrero es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. Nosotros desde Cali y desde en general todo Colombia se hace una campaña que se llama Quiero ser grande, a la cual ustedes están cordialmente invitados a vincularse. Desde la Fundación Poema les hacemos la extensiva, la invitación. El 15 de febrero se venden camisetas, se venden pines, bueno, todo eso puede ser a través de la Fundación Poema, pueden adquirir todo esto y la idea es que cada día más fundaciones y más instituciones se vinculen a esta campaña. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí. Con esto damos por finalizado la capacitación de hoy de ruta de cáncer infantil. Sí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna observación. ¿Cómo la vieron? Jefe, no, muy claro, todo muy claro, muy conciso y puntual. Lo que concierne a todo lo relacionado con el cáncer infantil, por mi lado no tengo preguntas. Listo, entonces aquí hay varias cosas en el chat, todo súper, que unas personas no tienen audio, pero que todo muy claro, enriquecedora la capacitación, pues y todo lo que tenga. Yo sé que la norma no es, la norma a veces es como aburridorcita y puede ser un tema como muy ladrilludo, pero realmente si nosotros no conocemos la norma, pues muy difícil que podamos hacer cumplir, podamos ayudar a los niños en esa parte de saber qué derechos tienen, qué es lo que debemos hacer por ellos, cómo debemos trabajar, a qué tienen derecho estos niños, cómo podemos nosotros abogar por los derechos de ellos. Entonces, vamos a hacer el post-test. Voy a poner aquí y luego pongo el link de la asistencia para que porfa me llenen este post-test. Es parecido al principio, ya con todo lo que vimos, entonces pueden entrar. Y aquí les dejo también el link de la asistencia. Aquí voy a estar conectadito un ratico. Vamos a estar conectados aquí mientras ustedes hacen y si tienen alguna pregunta del post-test, pues la hacemos. Y luego, por favor, no se les olvide diligenciar la asistencia.
Bueno, ¿cómo van con a ver, yo miro cómo van con el post-test. Bueno, todavía faltan algunas personas. Ana María y la jefe Gabriela ya pudieron entrar. Es que no las veo acá en la respuesta. Todavía me faltan dos personas por hacer la, el post-test. Bueno, los que vayan terminando, porfa, no se les olvide llenar la asistencia y, y se pueden retirar ya si ya terminaron. Bueno, señora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, feliz tarde, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Marta, voy a detener la grabación. Perfecto.